No sé cómo no tuve mucho miedo. Was frightening to me. A mí me intentaron matar. Did have reason to fear for my life. A mí me matarán. Espero que no se atrevan con mis hijos. Buenas tardes, familia. Gordi. Os esperamos esta noche. Muy buenas, qué gusto verte de nuevo en Cotilleo Express. Hoy tenemos un programa que no te puedes perder, lleno de revelaciones impactantes. Vamos a sumergirnos en la entrevista de Bárbara Rey, quien ha desvelado detalles jugosos sobre los chantajes al rey emérito y su relación como amante. ¿Qué secretos guardaba la actriz sobre los momentos más íntimos con el rey? Te lo contaremos todo, pero eso no es todo. También veremos un adelanto de su próxima entrevista, donde Bárbara habla sin tapujos sobre su hijo, dejándolo en una situación comprometedora y reconociendo que ha mentido en varias ocasiones. Esto va a ser una bomba. Y para rematar, no faltará el análisis de las diferencias entre Corina Larsen y Bárbara Rey. ¿Quién fue el amante de segunda clase? Aquí te revelamos todo lo que necesitas saber sobre este escarceo real. Todo esto y mucho más a continuación, pero por favor, suscríbete para poder recibir nuestras noticias diarias y recuerda tocar la campanita de notificaciones. Y recuerda, si nos quieres ver, búscanos en YouTube como Cotilleo Deluxe. Te esperamos. Ya sabes, Cotilleo Deluxe, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Bueno, iba a ser un día difícil. Él es mi hijo, él tiene mi sangre, yo lo he parido. Ni con la peor madre se hace lo que me ha hecho él a mí. Unas crisis de ansiedad, unos ataques de no querer seguir viviendo. Bueno, en esta parte de la entrevista se va a centrar, como estamos viendo, en la parte más personal, la parte más familiar. Y todos estamos de acuerdo, creo, en que Está se más ha sentido dura. traicionada Sí. por su hijo. Eso es lógico como madre, ese sentimiento es más que normal, creo yo. Lo que pasa es que yo he hecho, en ese sentido, ¿Tú entiendo... no te preguntarías por qué va mi hijo? Que lo hemos visto en esta cadena, lo hemos visto muchas veces. Sí. Todo el rato. ¿Por qué va mi hijo a un plató a destrozarme como madre? Además de como profesional, como persona. Como mujer. Pero es que, fíjate, Joaquín, efectivamente esa es la pregunta que se hace mucha gente, pero se puede hacer otra, y es ¿por qué mi hijo se siente tan desgraciado? Porque al final el planteamiento de ir a A eso me destrozarla refería. yo no lo comparto, es ir a contar su vida y cómo se siente y cómo ha padecido situaciones que le han torturado, que le han hecho absolutamente infeliz. Y yo creo que cierta autocrítica, en vez de tanto victimismo, pues tampoco estaría mal, por parte de Bárbara Rey, quiero decir. Sí, Pues a pero mí me bueno. llama más la atención, más que el por qué, que hasta cierto punto lo puedo casi llegar a entender, es por qué ahora. Si has estado durante 43 años feliz y contento, viviendo con tu madre, adaptándote a su ritmo vacacional, adaptándote a sus cosas y a su vida y participando de sus empresas, ¿por qué ahora? Pero es Porque que se ha los cortado el ahora grifo. son, No, los no, el ahora son motivo- muy relativos, el motivo porque es ahora este. Bárbara reconoce un chantaje y hace 20 años, ¿no? Los ahora dependen de muchas cosas. Exactamente cuando se le corta el grifo. Bueno, ¿y qué, de aquí, Pepe? Ese es ¿Qué el más da? discurso de Bárbara, Hombre, no, Pepe. ahí Ese es cuando, el discurso ahí fácil. es cuando no. Eso es muy fácil. Pero que no es Pepe, fácil. Es muy fácil. A ver, La Sandra, que motivación- quiero decir, no es fácil. Coincide en fechas no coincide. con el Coincide con momento en el que cientos su de madre cosas. dice se acabó. Pero ¿qué claro, más da? pero la Pero Otros motivación, podrían Pepe, decirte, coincide con la condena Claro, de coincide cárcel con por cientos de alzamiento de bienes cosas. por asumir parte de un delito que según pero- Ángel habría cometido solo la madre. Claro, pero No, es que no, según además... Ángel habría cometido solo la madre, pero que se come él, reconocido por Claro, su claro. madre en una carta. Pero que la motivación en cualquier caso da igual, porque la motivación también mueve a Bárbara Rey. Claro. La misma, además, la misma. Y fijaos, y hay, como hay programas, ya hay trozos. Ayer me dio por verme, ella hizo el año pasado hizo una cosa que se llamaba Una vida bárbara para otro Sí, canal. otro canal. Exacto. Maravilloso documental. Donde, pues sí, donde se Ciencia tiene que, ficción. desde hoy se enfrenta a ella misma, porque no hay nada mejor que ella misma contradecirse. Y fíjate que ahora hablaremos de lo que decía de su madre, ella, Sí. pero
Ella dice como su madre le hizo responsable de cosas que no le correspondían. Entre ellas cuidar de su hermana. Y empezamos a encontrar paralelismos. Paralelismos totales. Claro. Y empezamos a encontrar cuando habla de terror en su casa. Y como a ella se le apoya, y a su hijo no. Y la motivación es la misma. Porque no contó su vida y dijo de su madre las cosas que dijo porque tuviera ganas, sino por una motivación. Que cada uno piense luego lo que quiera. El dinero. El dinero lo ha sacado Pepe. A mí, personalmente, lo de las motivaciones me da igual. Estamos en un punto en el que los dos protagonistas, habló primero uno y ahora está hablando la otra. Y ahora lo que nos queda es escuchar a las partes y luego cada uno que saque sus conclusiones. Ayer fue cuando se grabó la entrevista y yo he podido hablar con Bárbara y me ha dicho que han sido tantísimas horas como el último día de grabación. Y especialmente duro. Entiendo que se entrará en más detalles Santi Acosta cuando hable de la entrevista, pero que ha sido especialmente duro, porque una cosa es hablar de el chantaje o no chantaje al rey y otra cosa es hablar desde el punto de vista como madre, porque claro, ella claro que se ha visto absolutamente señalada como madre, vilipendiada como madre, humillada como madre. Y entonces ella ahora le toca contestar y enfrentarse a todos esos episodios que su hijo ha relatado. A mí me advirtió hace unas semanas cuando se anunció que Bárbara iba a hablar. Ella ahora no va a desvelar el contenido que veremos el lunes, pero me advirtió que no había límites. Es decir, que si su hijo se había saltado ciertos límites, ella también iba a contestar. O sea que entiendo que este lunes la veremos hablando de episodios que seguramente no se atrevería a verbalizar en un momento dado y que ahora mismo pues... Hombre, claro, y como nunca se atrevió a verbalizar el chantaje hasta que las pruebas le han obligado a ello, bueno, quiero decir. Es que está muy bien, a nosotros nos viene fenomenal. Tú dices, Ángel ha sobrepasado ciertos límites. Bueno, entonces... Lo que vamos a venir afirmando es que el problema es contar las cosas, no vivirlas, porque es en lo que se queda Bárbara, así, o en lo que os quedáis muchos. Así no se habla de una madre. Bueno, pero no, ¿eso le toca vivirlo a un hijo? ¿El problema es contarlo o el problema es lo que ha vivido? Porque no creo que el problema sea contarlo. A lo mejor para Bárbara sí, pero el problema es que lo haya vivido. Habrá que ver. El problema es lo que ha vivido, no que lo cuente o no lo cuente. Pero te quiero decir que está en todo su derecho. No puede haber cambiado de opinión porque nunca se ha sentado en un plató hasta que se sienta y cuenta todo lo que pero cuenta. Digo, a ver, no hablo de un plató. No es un chaval que haya cambiado de opinión porque su opinión nunca la hemos conocido. No, se ha sentado con su madre en un plató a defender a su madre y a decir que su madre era una señora maravillosa y estupenda. Y con el tiempo... Pero déjame terminar. Con el tiempo se ha dado cuenta de que eso no es normal y tiene todo el derecho de contarlo. Yo era un hijo entregado a lo que me pedía mi madre. De Bárbara y de todos van cambiando según el tiempo, según el dinerito. Pues entonces mírate tu propio argumento, porque tú ayer me decías, no, es que Bárbara, te decía yo, ha defendido muchas veces al rey emérito y ahora habla así de cómo se sentía en esa época y me decías tú, no, es que claro, hablamos de versiones. Claro, es que hablamos de versiones. Porque ella ha estado mucho tiempo cumpliendo con un pacto al que se llegó de no verbalizar. Ahora ya ha salido todo a la luz. Mentira, Pepe, no lo ha cumplido nunca. ¿Cuándo ha contado? Pero ¿cuándo ha contado detalles como los que ha contado? Jamás ha hablado abiertamente como habló el lunes pasado. Ya está. Únicamente. Y en cuanto al hijo, llevamos 2 años, creo que son 2 años, en diferentes especiales documentales que se llame Lo que le dé la gana de Bárbara Rey, en otras cadenas de televisión, en las que ha participado el hijo y en el que ha alardeado del papel de madre de Bárbara Rey. Y no te estoy hablando de hace 800 años, te estoy hablando de hace muy poco tiempo. No sé por qué lo hizo, desconozco por qué cambia de actitud, no lo sé, pero que es cierto que hay un momento que lo decide hacer, lo decide hacer. Y a eso me refiero que Bárbara Rey acabo. Y a esos episodios tan duros que relata Ángel Cristo es a lo que se enfrenta ella en esta entrevista. No se va a enfrentar a nada más. Es decir, va a contar, entiendo que se le van a preguntar por todos los datos que dio Ángel Cristo en un plato de televisión y que escuchamos todos, y ella tendrá que contestar, afirmarlos, contrastarlos, contextualizarlos, ya está. Vale, pero ¿qué quedamos? Tú el otro día decías que no iba a hacer sangre con su hijo. Pepe dice que está dispuesta a llegar hasta bueno, yo no sé lo que le dice a Pepe. Yo decía que va a sacar las pruebas o no las va a sacar.
recalcar. Entonces, no, es que yo me hago responsable. Adri, sangre no va a hacer sangre, simplemente... Yo siempre me hago responsable de lo que me dice a mí. Yo no me hago responsable de lo que dice a los demás. A mí me ha dicho que no va a hacer sangre de su hijo. Sangre, pero eso pero no no dice se va a callar, se va a defender. Escucha, quiero aclarar, es una percepción mía. Es una percepción mía cuando yo hablo con ella. Es una percepción mía, ya está. Pero de todas formas, Bárbara Rey tiene a su hijo Ángel, que ha decidido hablar y ha dicho una serie de cosas sobre su madre, y luego está su hija, que en su versión, por lo menos en redes sociales, defiende una historia completamente diferente. Entonces, yo creo que ni todo es tan blanco, ni todo es tan negro, ni Bárbara es tan mala, ni Ángel tampoco. Porque la diferencia de edad... Me faltaría una versión más para poder hacerme una idea más adecuada. Alejandro no ha hablado. Dos cositas rápidas. Yo entiendo perfectamente el dolor de una madre traicionada, porque no deja de ser una traición. Ahora, el tema se puede debatir desde muchísimas perspectivas, sí, pero nadie se puede llevar las manos a la cabeza porque es una historia que todo el mundo conocía. Evidentemente hay cosas que pueden estar distorsionadas por los recuerdos de un niño, pero además de el relato que cuenta, además de coherente, encaja con la mayoría de los datos que todos conocíamos, ¿verdad? Hombre, ahora, insisto, yo entiendo el dolor de una madre porque yo creo que estas cosas se deberían resolver en casa y no en un plató de televisión. Pero yo creo que el dolor de Bárbara no es tanto ya de la parte de su relación con el emérito. Yo entiendo que, o supongo que le preguntarán por todos esos capítulos y todas esas cosas que su hijo contó, acuérdate de lo de los masajes, de mil detalles que contó en su día a su hijo, y que entiendo que sobre eso es lo que tendrá que explicar Bárbara. Pero vamos, también te digo, yo creo que 43 años algo habrá hecho bien, pero pasa que lo bueno no vende. Perdón, vuelvo a lo mismo. Yo no sé si la palabra traición es traición o no, es contar tu vida, contar tu historia, como tú lo has vivido, y al final es transmitir lo que has tenido en casa. Yo ya no sé si eso se considera traición o no traición, le puede gustar a uno o a otros. Y de verdad, encuentro paralelismos. Él dice lo del orfidal, por favor, dice que se lo cuenta a su madre. Bárbara Rey, el año pasado, contó que su madre le contó que no la quería tener, que hizo lo posible y lo imposible para abortar, hasta tirarse por unas escaleras para que ella no naciera, meter los pies y meterse debajo de agua caliente y cosas horrorosas. Entonces, si en un momento determinado nos ponemos al lado de una señora que cuenta eso de su madre, porque lo sabe, porque dice que se lo dijo su madre, ¿por qué nos llevamos a la cabeza cuando su hijo dice que su madre le dijo otro tipo de cosas? Entonces de verdad, es que ella misma se contradice en todo. Ella misma ha hecho lo mismo que está haciendo su hijo. No, lo mismo. Lo mismo. Y sabes, hay un capítulo que evidentemente fácilmente se lo quita de en medio, que es negar que hizo las fotos, que es algo muy difícil de defender como madre, que tú pusiste a tu hijo de 13 años a una situación de estrés, depresión y de angustia de la que no se va a olvidar nunca. Creemos que él fue el autor de las fotos. Es que no hay duda. Creemos que él fue el autor de las fotos. Pues es que ella se lo contó en un primer momento a toda la familia Arriazu, con la que se sentó durante cientos de horas a contarles su historia para que pudieran mediar en el segundo chantaje, y así a sucesivas personas. Ay, Bárbara, pon una Bárbara en tu vida. O dos. ¿Verdad? No, yo estoy feliz. Yo también, ¿no? Un testimonio de Bárbara, antes lo comentaba Alex, es un guión cinematográfico. Sí, la verdad que sí. Una fantasía. Es que ni en una peli. Exacto, lo que queda. Lo que queda. Es una gran fantasía. ¿Y cómo lo cuenta ella también? Si hay algún otro avance nuevo de la entrevista del lunes, se lo iremos poniendo. Pero mientras tanto, vamos a volver a la relación de Bárbara con don Juan Carlos, porque ella no le perdona el trato que le dispensó. Sin embargo, bueno, pues es bastante curioso que a lo largo de los años Bárbara ha defendido públicamente la figura del rey emérito. Llegó a decir que era su político favorito. A pesar de que Bárbara Rey asegura que el emérito no se portó bien con ella, Él no se portó bien conmigo.
La vedette aseguraba en esta revista del año 1976 que don Juan Carlos era su político preferido. En 2023, 46 años más tarde y después de toda la historia que a día de hoy ya conocemos, Bárbara decía lo siguiente del exmonarca. ¿Le da pena que no pueda volver a España? Yo creo que sí, que debería volver, y hay determinadas cosas que posiblemente haya hecho mal, pero ha hecho muchas cosas que estaban bien. Tampoco dudaba en defenderle de las acusaciones de otra examante, en este caso Corina. Yo no creo que llegase a ese extremo de amenazarla y de que tuviera que tener miedo. El daño que esta persona está haciendo a este hombre me parece reprochable. Bárbara siempre fue plenamente consciente del tipo de vínculo que mantenía con el emérito y por ello tuvo otros amores. ¿Cómo no íbamos a ser abierta? No existía otra posibilidad. Tuve una relación con Rexá y luego tuve otra relación con Paquirri. Esto último ha sido corroborado por Lolita, que en aquellos momentos estaba con el torero. Ella se mete en la relación cuando yo estaba con Paquirri, es de lo único que puedo hablar. Aunque no llegó a materializarse, Bárbara se empezó a enamorar del por aquel entonces ministro Joaquín Garrigues Walker. Me encuentro con un hombre que empieza a tratarme de maravilla, unir conmigo a todas partes sin esconderme, y me tengo que desenamorar porque además él decide no verme más. Pero cuando Ángel Cristo llega a su vida, decide romper su relación con el emérito. Yo hablo con él por teléfono y le digo que vamos a dejar de vernos porque yo me voy a casar. Él me dijo que se alegraba y ya no vuelvo a tener contacto con él. Tras su boda con Ángel Cristo, el exmonarca intenta retomar la relación con Bárbara, pero ella lo tenía claro. Él me habla de seguir, yo le digo que no. Comprendo perfectamente que él pueda tener relaciones extramatrimoniales, pero que yo estoy muy enamorada de mi marido y que yo no quiero seguir teniendo nada con él. ¿De tu matrimonio no volvéis a ni tener media. Ninguna relación íntima? Ninguna relación, lo juro por mi propia vida. A ver, es lo que le tocaba decir también, ¿no? Públicamente, quiero decir. A ver, esa entrevista en el Deluxe con Jorge, cuando le dice que le parece muy reprochable el daño que Corina le está haciendo al rey con sus manifestaciones. Claro. Es que es verdad, dice la verdad. Bueno, porque en ese momento dice ya... la verdad, porque en ese momento Corina fue una persona que hizo muchísimo daño al rey don Juan Carlos, ya está, y es así. Ya, bueno, pero lo que dice obvia su verdad, realidad, lo que es contradictorio es que ahora realidad. nos cuente toda esta historia Porque de ahora cómo se ha sabemos. sentido con el rey y en determinados momentos defienda hasta al rey. Perdón, Corina, porque ahora sabemos que... ¿sabes? Porque ahora ella... No, no, es que porque hay que ahora di- sabemos, dices. Porque hay que ¿A qué te diferenciar- referías? Que sabemos públicamente y hemos escuchado todos todo el material que había. Y Es lo que hemos visto. yo diferencio mucho Claro. todo lo que ha dicho hasta el momento en el que aparecen cintas, fotos, se nos cuentan detalles que sí, que estaban publicados, pero que por fin los hemos podido ver, que hemos escuchado al rey, que hemos escuchado a Bárbara, que hemos escuchado el tipo de conversación que tenía. Evidentemente la entrevista y la posición es absolutamente diferente. Lo que antes te he negado porque yo había llegado a un acuerdo de no abrir la boca, ahora no me queda otro remedio que contar y enfrentar mi verdad. La verdad que siempre Claro, ha negado. Una pero- cosa es negar pero- su pero- relación y otra Claro. cosa es Piséis, defender por al favor. emérito. No lo tienes por qué hacer si tú te has sentido como te has sentido Pero durante al rey todos le estos defiende años. siempre. Una cosa es que tú niegues tu historia o evites contar detalles, pero tú no le puedes defender y salir ahí diciendo Claro no, que sí. con Corina es el mejor político, debería volver a España. Si te has Claro sentido que sí, así, porque me parece dice- un poco contradictorio. No, no es sé. que insisto, Es que dice verdad. Lo que hemos concluido ahora es que de frente a la galería defendía al rey y por detrás grababa esas llamadas de yo moriré, pero él morirá conmigo, voy a acabar con él, todas esas cosas que hemos escuchado recientemente. Pero Es que perdona, había eso dos es un historias, despecho. la cara A y la cara B eran absolutamente contradictorias. Aquí, como yo vuelvo a decir, el peor enemigo de Bárbara Rey es su propia hemeroteca, Ella como misma. tú decías ayer, maldita hemeroteca, porque claro, ahora se enfrenta a lo que hemos escuchado y se enfrenta a que tiene que admitir que hizo un chantaje o un préstamo, o como quien lo quiera ella llamar, ¿no? Un chantaje en toda regla. Y se tiene que enfrentar a eso, pero por ejemplo ella narró su relación con el rey, me ha tratado como una puta y como con un desprecio y con un odio. Con dolor, con dolor. Y con muchísimo dolor cuando el año pasado pues decía, por ejemplo, lo contrario que acabamos de escuchar, que fueron los dos los que se dejaron y ahora dice que fue él el que lo dejó. Ahora habla del rey con dolor y el año pasado decía que uno de los mayores fallos que tuvo con él pues es no hacerla feliz, que si no, hoy serían amigos, no solo amigos, seríamos amigos con derecho a muchas cosas. No sé si para roce, porque no estamos para roce, pero con derecho a X. Por lo tanto, tú puedes aceptar o no el chantaje, pero no quedarte con la gente, que es muy diferente.
Muy diferente es ir versionando como te da la gana, quedándote con el público, con el que te contrata, con el que te pone para hacer la serie, la entrevista, e ir contando versiones absolutamente diferentes según te contrata y según tú vas novelando lo que a ti te apetece según las circunstancias. Según la porque actualidad. ella no habla porque sí, habla según lo que van demostrando los demás y a lo que se tiene que enfrentar, porque ella querría seguir manteniendo la el novela. chantaje. Pero la novela dice que es cosa ficcionada, respecto a lo de ¿eh? Risto, porque yo recuerdo que en la entrevista del otro día del viernes, Bárbara decía, bueno, es que me han estado preguntando durante todos los años y tal y cual, cuando no venía al caso, a mí yo iba a los programas, me recibían en sitios y tal, y yo no contaba porque ni me pagaban para ello, y eso no estaba ni en la previa ni en la escaleta, por así decirlo. Yo entiendo... Pero cuando que, hablaba esto, claro, ¿cuál me creo? no, por eso, ¿A la cuando Bárbara va- que dice que cuando va Ocaña tendría Risto, una cuando- relación con el rey y no sabe de qué tipo? No, por eso ¿O ahí a la voy, que Antonio. hoy que dice cuando- que le trataba como una puta que le odia? Sí, Pues por eso, yo pero que Pero digo, que yo ella me la creo a justificaba todas, que esto es como intentaban Terelu. sacarle esta información cuando no venía Como al caso Lijo. y no cobraba por ello, pero cuando va a Risto Lijo, yo entiendo que en las preguntas o en lo que ella entiende que le van a Ella preguntar... sabe que le van a preguntar. Claro, pero si ahí sabe que le van a preguntar por eso, Isabel, ¿Qué? no tampoco Es que las cuenta la verdad y circunstancias- ahí sí sabe dónde va. Claro, pero que insisto que las circunstancias eran diferentes, es que no tiene nada que ver, es que de verdad Exacto. que hay un punto que marca su hijo, que su hijo es el que nos Pero pone, no tienes por qué, insisto, ya, todo pero el no tienes material... por qué responder, no pues me, claro no que me ayudó. respondes y Escucha, respondes. el Claro otro que día- sí. el Dale otro un día- giro a la respuesta porque Claro que luego sí. otra Es vez volvemos a la justificar la hemeroteca, mentira, volvemos claro. Pero a mí la sacar eso. hemeroteca me da exactamente igual, No. en tanto diferencio los dos momentos. Los personajes, No. según los momentos, cuentan Pero su luego historia de Ángel, y cuando sus habla de su madre, bien versiones. que tiráis de hemeroteca. Pero se Entonces, claro, protegía la cuando monarquía de otra dices, forma, era otro escucha, momento. sí. Corina El otro no día- había aparecido. El rey tenía una figura aún que Claro, se veía de otra protegida. forma. Durante mucho tiempo que Bárbara ha ido soltando pildoritas, pero nunca ha contado nada, porque no era el momento a lo Claro. mejor, o no porque no se no podía, podía. o porque ella sentía que no se podía, o porque los propios periodistas Se autocensuraban. se censuraba y entonces era otro momento. Esto es del año pasado, Ahora, ¿eh? pero la serie, por ejemplo, está ficcionada. No, Sí. esto es su documental, no es la serie. El documental Pero es es antes. Esto es documental, es Pero ella es antes. mirando a Quiero cámara. decir que era otro Perdóname, momento. es ella Sí, pero ya había mirando salido a cámara. Corina. Y Pero ya es el rey antes. no Sí, era. en el ya año era 23. emérito. En el año Sí, 23. pero sin sí, por este eso. material. Era Sin ella este mirando a cámara, material. me Por trataba eso. fantásticamente, hoy hubieras seguido teniendo una relación con él. Pero ahí sí, porque ya habín salido una serie de cosas que antes no. Por eso Pero antes si no es que contaba, hoy por dice eso no lo contamos contrario. el día Perdona, cero. discúlpame, Alejandra. El otro día Javier Sardá en Tardear Muy desafortunado. dijo que cada vez que ella iba a Crónicas Marcianas, detrás de las cámaras le contaba la historia con el rey. Y Sardá le decía, no me lo cuentes porque voy a salir y lo cuento. Es decir, ella no ha hecho otra cosa que alimentar esta historia detrás de las cámaras. A todo el mundo le ha ido contando esta historia. A todo el mundo. Bien. ¿y por qué no lo contaba esa gente? Porque tenía miedo. Paralelismo Igual que entre, ella. paralelismo entre ella y Corina. No es lo mismo. Lo de Corina era un asunto de negocios y luego es una cantidad que ella le ha reclamado. En lo de Bárbara hay una pequeñísima parte que él le regala dejándolo en la mesilla y luego otra parte que ella considera que es un préstamo, pero que ha reconocido que es un chantaje. Otra forma No de tiene- negocio. También te digo una cosa, Alessandro, una cosa es contarle a todo el mundo que lo hacía, me consta que lo hacía hasta a los vecinos de Marbella, que había tenido una historia con el rey. Otra cosa es contar que había chantajeado Claro. al entonces jefe del Estado. claro. Lo que contaba Bárbara es que ella fue durante muchos años la amante del rey. Sí, es verdad. Mejor que Bárbara no lo sabe nadie. Claro. Otra cosa es contar que le has chantajeado y que además el chantaje lo hemos pagado entre todos. Pero Bárbara denuncia que ha tenido miedo, que ha visto su integridad física amenazada, la suya y la de los que más quiere. Y también lo contó Corina en su día. Hola, Nuria Chavero, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Pues sí, porque es que además Bárbara Rey el lunes pasado sacó a relucir a Corina y lo hizo comparando las relaciones, pero con un tono algo despectivo, recalcando que don Juan Carlos las trató de distinta manera. Permitirse dar 62 millones a una señora, eso significa que debes tener muchísimo. Igual que lo tuvo para hacerle una mansión enorme a Corina en ese cuchitril en el que yo me veía, en donde me moría de frío y había un sofá a cuadros y a él le puso una mansión con muebles que pertenecían al patrimonio español.
Pero bueno, aunque ella lo vea así, ambas, al contar sus experiencias, han vivido dos relaciones bastante similares. Vamos a empezar con cómo las conquistó. Así lo hizo con Bárbara. Pum, pum, una llamada, otra. Me llamaba todos los días. A mí no me ha gustado nunca madrugar. A este señor le da por llamarme por la mañana temprano. Era la primera conversación de la mañana, luego por la tarde y luego por la noche. Persistente y con una clara necesidad de ser escuchado, algo que también hizo con Corina. Me llamaba probablemente 10 veces al día. Todos los días me enviaba flores y cartas. No eran cartas de amor estereotipadas, en realidad eran muy sinceras. Todas escritas a mano. Claramente parecía que echase de menos tener a una persona con la que poder hablar de todo. ¿Y cómo era don Juan Carlos en privado, de puertas para adentro? Bueno, pues la vedette cuenta anécdotas graciosas sobre un hombre con una clara intención de dejar la imagen de rey a un lado. La mesa y todo esto yo lo tenía puesto cuando él llegaba, pero luego a la hora de recoger la mesa, pues lo hacíamos entre los dos. Este señor y yo, los dos, camino a la cocina a llevarlo todo. Digo, recoge tú, yo, no te preocupes que yo llevo esto, ¿no? O sea, todo pues como un matrimonio, la antigua usanza. Una faceta que también mostró a su amiga alemana. Creo que descubrió una nueva forma de vida, lejos del palacio y tal vez lejos de otros lugares en los que había estado de manera temporal con otras novias. Disfrutaba de la normalidad de todo. Quería ayudar preparando el desayuno y se ofreció como voluntario para hacer las tostadas. Y quemó las tostadas. Solo se reía y decía, claramente la cocina no es lo mío. Un hombre atento y entregado, por lo que cuentan, todo lo contrario a cómo era con su mujer, con la reina. Un matrimonio inexistente, algo que se lo dejó a ambas claro en todo momento. Explained from the very beginning, because I asked what his wife would think, what her position would be if he entered in a more serious relationship. And he very clearly explained that Franco arranged that marriage, sort of drifted apart after the children were born and led separate lives. Dos relaciones de las que además, según dicen, doña Sofía era muy consciente. ¿La reina Sofía sabía que estaba contigo, el rey? A mí me dijo Sabino que sí. Claro, a mí la reina nunca me dice, oye, yo sé que estás con mi marido, porque tampoco nos veíamos como para contarnos estas cosas. Y ella sabe mejor que nadie cómo es él. Y en los temas escabrosos también coinciden pinchazos telefónicos, espionajes. Ambas han vivido lo mismo. Me tenían todo controlado y me tenían micrófonos por todos sitios. De pronto estaban grabándote todo y cuando tú hablabas, de pronto y terminabas de hablar, antes de colgar, escuchaba y dice, oye, cuelga, que ya termina de hablar. Digo, sois unos inútiles, coño. Corina vivió todo eso e incluso una situación bastante curiosa con el emérito de protagonista. Vamos a recordarla. He wore a pin in his lapel, which was like a Spanish flag, and he was acting quite strangely. He kept leaning forward and asking me what I wanted. So I think Juan Carlos was not very good at playing 007. Y también el miedo fue algo que también las ha unido a ambas. Me han intentado quitar del medio por todos los lados. A mí me intentaron matar, me rompen la correa de la dirección del coche, la cortan y dejan pues un hilo para que yo pueda conducir. Si se me rompe una fracción o 2 fracciones de segundo antes, me estrello y me mato. The context of already having my home occupied, my office occupied, everybody concerned, was frightening to me. Did have reason to fear for my life, and his message to me was very clear, that if I did not follow instructions, he would not guarantee my physical safety or the physical safety of my children. Solo hay un paralelismo que no podría establecerse y es muchos, la propia relación con una y con otra en sí misma. Eso es. Para el rey Juan Carlos, Bárbara Rey siempre fue su amante, con la que, lo dice la propia Bárbara Rey, pero no hay que ser muy listo para entenderlo, única y exclusivamente satisfacía su apetito sexual. Y Corina fue una relación por la que el rey, recordemos, estuvo dispuesto a plantear el divorcio de su mujer, la reina Sofía, para casarse con Corina,
e incluso la abdicación. Y reunió a sus hijos y otro apunte. Una chantajea y la otra empieza a tener problemas cuando, siendo su testaferro, no le devuelve el dinero. Eso que es diferente. Muy bien. Que es el punto diferente. Sí. A ver, hombre, ser testaferro, discúlpame, Cuidado, Bueno, que si el chantaje es un delito, que si el chantaje es un delito, ser testaferro también, Bueno, Cuidado. Pues me alegro que claro, así. no, yo las pongo, entonces pongamos a las dos en el ¿Cómo mismo podéis decir eso si el nivel? propio rey aclaró que era una donación? Ah, claro. Bueno, claro, porque le venía, pero le venía mucho mejor aclarar que era una donación, porque si no es claro que era un delito. Hizo una donación. Claro. Pues a lo mejor hay que preguntarle ahora si, insisto, si se consideró chantajeado por Bárbara Rey, también te dijo que fue una donación de los españoles por la causa, vete tú a saber lo que dice. Pero fíjate, Bárbara Rey en su testimonio se muestra molesta con un detalle que en el fondo lo que hace es reflejar qué tipo de relación las diferenciaba. Cuando ella dice, a mí me llevó al pabellón de caza, frío, austero, bueno, pues como estaba desde hacía décadas a nuestro primer encuentro, y luego eso lo convierte en un hogar para Corina, Pepe, déjame hablar, déjame exponerlo, por favor. Lo que viene ese detalle, lo que viene a traducir es que con Corina tuvo una relación casi de segunda familia, porque además había relación con el hijo de Corina, de familia, porque además viajaban, porque además ella se instaló a vivir en Madrid con su hijo, lo matriculó en el colegio, porque tenía seguridad. Pero no al CSIC siguiéndole los pasos como a Bárbara Rey, sino seguridad, porque viajaba con él en el avión oficial como parte de su comitiva, porque era su segunda mujer en aquel momento, ejercía de... No se trata de comparar, sino de exponer cómo eran las distintas relaciones para que también la gente sepa qué relación hay con Corina. Y esa comida que apuntaba Joaquín en el restaurante Lando, en el que le dice a sus hijos que estaría dispuesto a dejarlo todo para casarse con Corina. Hablamos de dos relaciones totalmente distintas. A mí me parecen igual de mal las dos, la verdad. Sí, estoy de acuerdo con Alejandra. Hablando del rey como seductor, el rey es un seductor de pico y pala, que muchas veces no consigue nada y otras pocas sí. No estamos hablando de un rey absolutista que se encapricha de una señora y los edecanes la llevan hasta la cama y allí se la ofrecen. No, estamos hablando de un señor que se curra el encuentro, llamando y llamando, tal y como ha contado Bárbara, hasta que finalmente consigue quedar con ella. ¿Ángel Cristo ha reaparecido? Sí, claro, reaparece casi todos los días y sigue en su línea. Es decir, que no se le mueve la pestaña, diga lo que diga y cuente lo que cuente su madre. Ahora está pasando unos días en Ponferrada con su mujer y evidentemente, pues eso, ante las preguntas sobre qué le ha parecido, él sonríe. Por otro lado, Sofía, la otra hija, sigue apoyando a su madre incondicionalmente y dice que lo que hay en este país es mucho machismo. Han pasado 3 días desde la entrevista más esperada y los protagonistas de la familia Cristo Rey continúan con su vida. Todos han usado sus redes para dejar claro cómo se encuentran tras las palabras del artista. Bárbara se hace eco de aquellos que la elogian, compartiendo palabras de apoyo de sus seguidores. Cuando eres Bárbara, no hay nada más. Maravillosa. Sofía Cristo, en cambio, parece mucho más indignada. Escuchando lo que se comenta sobre Bárbara Rey, percibo tanto machismo que me asusta, y más viniendo de mujeres. Mientras, Ángel y Ana Herminia ponen tierra de por medio y se van a Ponferrada. De familia, pues ya estamos aquí, Ángel y yo, en el Palacio de Canedo, y estamos aquí para disfrutar de Ponferrada. De momento, ellos no han utilizado sus redes para hablar abiertamente de la entrevista de la artista, pero sí se han querido mostrar tranquilos, dejando claro que las palabras de Bárbara, de momento, no les habrían afectado demasiado. Bueno, Bueno, yo pues- tengo que decir que me parece, mira que Sofía Cristo me cae genial y es verdad que siempre es maravillosa, pero también que nos englobe a todas las mujeres que no apoyamos el testimonio de Bárbara Rey como machistas porque criticamos que haya sido amante del rey, no, lo que criticamos es que esta señora ha chantajeado presuntamente al rey, no criticamos eso, entonces perdóname, pero llamarnos machistas me parece un poco too much. Bueno, tú más no, yo creo que es un poco de no saber de qué va la película. Bueno, directamente, pero vamos, a mí también me parece una Es chica desviar el estupenda. tema, porque Es desviar el tema. yo creo que nadie ha criticado la relación. No, Claro, la exacto, relación era no una sé. mujer libre y podía Claro. hacer con todos los que le El diera la machismo gana. es otra cosa. Claro que sí. También te digo una cosa, si yo fuese
la hija de Bárbara Rey Diría lo mismo. Bueno, está en su diría derecho. exactamente lo mismo. Claro, No, claro. no lo del machismo, pero menos mal. justificaría y entendería desde el prisma que me ofrece mi madre todas y cada uno de los pasos que ha dado en los últimos 50 años respecto del emérito. Claro, pero no diría Pero solo yo del creo que ella machismo. se refiere a que se está centrando absolutamente todo en la figura de Bárbara y se está evitando, insisto, que es también lo que yo digo desde el primer día, señalar al rey don Juan Carlos, que era la persona que era el auténtico responsable, la persona que tenía en sus manos, que es al que hay que exigir ejemplaridad, que es el jefe de Estado, es el que ordena, insisto, que se hagan esas transacciones, transferencias, regalos, donaciones, lo que sea Pero es que no lo sea, ordena, y Isabel. ya está. Y luego lo del chantaje me vais a perdonar, mira, es que si no hay denuncia, el delito no existe. ¿Hay denuncia? No, pues lo podemos poner los adjetivos que queramos, pero no se puede ver como un delito. Yo creo que esto, perdóname, en que no concreto. te denuncien no quiere decir que no lo hayas Pero hecho. no es un delito. Otra cosa es que no, No es estés un delito. condenado por ello. No es un Nadie está delito. hablando de delito, está hablando de chantaje, con todas No, las pero letras y con chantaje, yo creo que mayúsculas. habláis Ella de- misma habláis, incluso. pero de delito como por otro una lado. imputación de algo. Por supuesto. No, mi vida, Porque que no te habría, pillen. entonces Que no estés habría, condenado habría no quiere decir que no lo hayas hecho. Habría que Que achacar no te entonces pillen en a la comisión, malversación que no te hizo pillen el en la jefe de comisión de un Estado. delito no significa que no seas un delincuente. Es Perdona, simplemente no, que no, no te han no, pillado. eres delincuente siempre y cuando exista una sentencia que lo confirme. No, eres Mientras tanto, tú delincuente eres como modus inocente. No, vivendi. no, ¿Tu no. modus vivendi es No. cometer delitos? No, no. Pues entonces eres un delincuente, aunque no, No. te pillen. De hecho, de eso se trata. No, hombre. Todos los delincuentes lo que no quieren es que les según tu pillen. criterio, Todo lo que sí lo reconoces, todo, ¿no? todo Es lo que ha delito hecho, que ¿no? no... Si lo ha Todo reconocido. delito no condenado para ti, según tu criterio, pues... No existe. No, existe. perdona, no, es que tú No tú no existe. puedes imputar un delito a una persona que no tiene una sentencia firme, pero vamos, de cajón. bien, se llama bien. la presunción de inocencia, Ya, que es un derecho ya, fundamental ya, que ya. está en Ya, la no, es para Constitución entender, para española, entender. señores. Pero yo ojalá. creo que su entender tu hija, más allá del categoría. chantaje, Hola, yo creo el que su hija, director más del allá CSIC. del chantaje, está hablando de la postura de, pues de la de siempre, que si la se mujer la hace señala esto, ella. la El mujer está director del señalada CSIC y el hombre es así un lo machote. llamó. Y desgraciadamente esto sigue siendo así. Emilio Alonso Manglano así lo llamó en el primer minuto, en sus agendas así lo apuntó. Bárbara Rey está haciendo un chantaje al Estado. Condenada o no condenada, la palabra de lo que hizo se llama chantaje. Yo, bueno. Venga, más cosas. Bárbara también contó en esa entrevista que tuvo una infancia muy dura, contó que su madre estaba enferma y que a veces tenía un comportamiento un tanto agresivo. Esto lo cuenta Bárbara, lo que cuenta su hijo Ángel no es lo mismo, aunque también ha relatado su propio infierno junto a su madre. Yo tenía unos 5 años y medio así, la ingresan en Barcelona en la clínica López Ibor. Sufría unas depresiones tremendas y entonces lógicamente ella perdía mucho los nervios. Tenía un comportamiento relativamente, agresivo. Recuerdo más el maltrato quizá con mi hermana, porque yo ya tenía 12, 13, 14 años y entonces cuando mi madre se ponía nerviosa, si le pegaba a mi hermana y tal, entonces eso es lo que a mí verdaderamente recuerdo con sufrimiento, sin venir a cuento por una tontería que hizo mi niña con 4 años, pobrecita mía, pues mi madre le dio una paliza muy fuerte, muy fuerte, donde le dio patadas y todo. Y mientras tanto mi cría se fue metiendo debajo de una mesa de comedor y yo me puse delante de la mesa sujetando a mi madre para que no le diera más. Y eso se me quedó muy grabado porque era tan pequeña, porque yo he escuchado cosas muy feas y muy desagradables. ¿Qué tiene que quejarse ella de que su hijo hable de ella cuando ella ha hablado así de su madre? Mi madre ha tenido sus problemas, hemos sufrido las consecuencias, pero no tiene nada que ver la infancia que ha tenido mi hijo y la vida que ha tenido mi hijo conmigo a la que hemos tenido mi hermana y yo con mi madre. Mi padre, junto con mi hijo, han sido los 2 hombres de mi vida. Mira, hay una cosa que sí, de la que yo sí he sido testigo, y es que Bárbara, fuese donde fuese, que pudiese ir con niños, ella iba siempre como una gallina arropando sus polluelos, a los 2. Y donde iba la madre, iban Sofía y Ángel, casi como si fuesen una única persona. ¿Y sabes Claro. cuál es ahora mismo lo que Bárbara tiene, lo que le pesa y a la conclusión a la que ha llegado después de toda esta historia? Le pesa muchísimo porque ella siempre dice, he estado tan centrada en proteger a mi hijo o he centrado tanto mi atención durante todos los años en mi hijo
que me da la sensación de que he descuidado en muchas ocasiones a Sofía. Y eso es una conclusión a la que ella ha llegado ahora mismo, y es una cosa en la que dice que eso no va a volver a pasar. Es decir, que ahora está en un punto en el que Sofía para ella es su única prioridad, que no sufra Sofía y que todo esto, que Sofía mantener al margen de toda esta historia. Hablando de paralelismos, ella narra lo que es su infancia, sus vivencias, igual que hace su hijo en el mismo plano. El problema no es contarlo. El problema, que es que lo que yo creo que de verdad se desvía el tema, el problema es que un niño como Ángel lo haya tenido que vivir y una niña como Bárbara Rey lo haya tenido que vivir. Bárbara Rey cuenta y usa la palabra terror en su casa. El problema, que no critico que Bárbara lo cuente, porque yo he sido de los que he dicho cómo critica a su hijo si ella ha criticado eso. El problema es que no es criticar que lo cuente, el problema es que ningún niño tiene que vivir ni lo que ha vivido Bárbara Rey, ni lo que ha vivido Ángel Cristo. El problema no es contarlo, y a Ángel Cristo se le está criticando por contarlo. A Bárbara Rey nunca se le ha criticado por contarlo. Se ha empatizado porque una niña no tiene que vivir lo que vivió Bárbara Rey. Pero Ángel Cristo, sus vivencias, si son las que él ha contado, tampoco las tuvo que vivir. Pero también su madre contaba cómo les tenía que proteger de las adicciones de su padre. Es que claro, yo creo que en esa casa también ha habido mucha cosa. Todo. Las adicciones también de ella, al juego. Han vivido todo. Y de crecer en una casa donde el padre es un maltratador. No exime que tú luego, como cuenta su hijo, cuando te vas de una casa pensando que aquello se acababa, empezó a ocurrir otro tipo de cosas que tampoco tenía que haberlas vivido. Igual que no tuvo que haber vivido Bárbara Rey las responsabilidades que ella ha contado que asumió con su hija, con su hermana, perdón. Pero a ver, yo sinceramente lo de Ángel Cristo no lo pongo en duda, él se ha podido sentir así, ha podido cambiar de opinión, primero quería mucho a su madre, la ha defendido en un plató, tiene su madre cartas de su hijo diciéndole lo mucho que la quiere, ahora mismo piensa de otra manera. Yo lo entiendo, uno con el tiempo madura, de repente te das cuenta de que lo que has vivido no te tocaba vivirlo, te afecta de otra manera, vale, bien, hasta ahí perfecto. Pero Bárbara Rey tiene a su hermana que está viva y que es testigo de lo que contó. Te quiero decir, claro que lo de Ángel te lo puedes creer o puedes dudarlo, pero Bárbara Rey tiene una persona que es su hermana, que es testigo de las palizas de su madre, que estuvo, a su vez, tal y como cuenta Bárbara, ingresada en una clínica y diagnosticada con una enfermedad mental. Entonces, creo que los testimonios, uno es como más... O sea, más verídico. Entonces todos los testimonios que dicen que Bárbara Rey chantajeó al rey porque estaban metidos en el ajo. Claro. Pero yo creo que Pepe se refiere a Pepe, es que ya lo ha dicho. Pero ella lo ha dicho. Ella es la primera que lo ha dicho. Con el tiempo disculpa. ella ha reconocido, lo acaba de reconocer hace unos días, que ha chantajeado, que ha chantajeado al rey. Ha dicho que el rey le hizo un préstamo. Bueno, un préstamo, vale. Y ha dicho que recibió, no, pero perdona, Pepe, ha dicho que que recibió 25 millones de pesetas y en forma de préstamo un trabajo en Televisión Española. Sí. ¿Y los otros 500 y pico? Es que ya no lo reconocen. Pero no esto no tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Pero de lo que tú estás diciendo yo te quiero contestar, porque efectivamente la hermana de Bárbara podrá refrendar malos tratos infantiles, supuestos malos tratos. Porque efectivamente la hermana de Bárbara podrá refrendar esta infancia terrorífica, pero es que tú no has escuchado a mucha gente contar, aquí por ejemplo Jenny Yada y otras personas, ¿cómo era ese niño triste y atormentado? ¿O la gente ha contado que Ángel era un niño feliz, contento con su vida y normal? ¿A que no lo era? Pues Sofía, perdona, y los testigos de que él hizo esas fotografías con 12 años, recordemos, y los testigos de que él hizo esas fotografías con Fran Frances con 18 años. Entonces, voy a ser muy breve. Sofía Cristo, si tú le preguntas qué tipo de hermano era Ángel Cristo, te va a contar una historia totalmente diferente. Y Sofía Cristo es su hermano, y Sofía Cristo vivía con su hermano. Entonces es que a mí, entre el testimonio de uno que pasaba por ahí y lo que ha vivido Sofía Cristo, Isabel, pues a mí me da una perspectiva muy diferente. Isabel, esto te va a gustar. A Bárbara nadie le puede negar el papel, a Bárbara nadie le puede negar el papel de madre coraje, porque ella, a diferencia de muchas, sí tuvo el coraje para denunciar y tuvo que vivir la doble tragedia, que era maltratada en casa y la calle no le creía. Bueno, en cualquier caso, y eso hay que reconocerlo. Lunes... Ahora, todo lo que está pasando
no me parece bonito. No me parece bonito que una madre siente en el banquillo a su hijo. No me parece bonito que un hijo traicione de esta manera a una madre. Y no me parece bonito, aunque tú no lo quieras entender, que una señora chantajee a otra persona. Próximo lunes, nuevo capítulo de La verdad de Bárbara Rey, donde abordará todas estas relaciones con su hijo y cómo se ha sentido traicionada, según ella, por todo lo que ha hecho su hijo. Cambiando de tema... No te pierdas los detalles más suculentos de la semana solo aquí, en Cotilleo Express, donde siempre te traemos las noticias más jugosas y sin filtros. Varias veces al día te traemos contenido con nuevas exclusivas. Recuerda que para que YouTube te muestre nuestros vídeos solo debes tocar el botón de suscribirte y la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Cotilleo Express, tu canal de YouTube donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Para ti, Cotilleo Express es mi canal de YouTube, donde los secretos de las estrellas brillan solo para ti.